En las vastas llanuras de Montana, el viento barría el polvo de los caminos y el cielo se extendía como un océano azul sin fin. Allí vivía Luke Callahan, un ranchero joven, fuerte y testarudo, dueño de miles de hectáreas de tierra y de una reputación que imponía respeto. Desde la muerte de su padre, Luke había levantado su rancho solo sin pedir ayuda y sin permitir que nadie entrara demasiado en su corazón. Su hermana mayor Marta insistía en que ya era hora de que se casara no por amor, sino por conveniencia y estatus. Marta había hecho los arreglos con una agencia de correspondencia en Boston, asegurando que Luke recibiría una novia digna de su posición. Se suponía que la mujer sería Eleanor Grace, hija de un comerciante respetable, educada, refinada y lista para convertirse en la esposa de un hombre importante. Luke no tenía mucho interés en el matrimonio, pero aceptó por respeto a su hermana. Para él el amor no era necesario, bastaba la obediencia y la calma. Pero el día en que la diligencia llegó, lo que bajó de ella no fue la dama elegante que esperaba. Frente al porche, apareció una mujer delgada con el rostro cubierto de polvo, un vestido gris desgarrado por el viaje y un sombrero de paja roto. Su nombre era Anna May Parker. Su voz era suave pero su mirada firme. Llevaba consigo una pequeña maleta apenas suficiente para una vida entera de soledad. Luke, al verla, se enfureció. Pensó que había sido engañado. «Debe haber un error», dijo con la mandíbula apretada. «No puedo aceptar esto». Anna May se quedó de pie con los ojos fijos en el suelo. No protestó, no lloró. «No soy quien esperaba, señor Callahan», respondió con calma. «Pero soy quien Dios me permitió ser». La hermana de Luke intentó intervenir, pero él fue categórico. Ordenó que se le diera refugio por la noche y que al amanecer se marchara. Sin embargo, cuando el sol se levantó sobre las praderas doradas, Anna May ya estaba trabajando. Recogía agua del pozo, remendaba las sábanas rotas y alimentaba a las gallinas. Luke, al verla, sintió una punzada de vergüenza, pero su orgullo no le permitió hablar. Con los días, la joven se convirtió en parte del paisaje del rancho. No pedía nada, no exigía, solo trabajaba. Ayudaba a los vaqueros, curaba a los animales heridos y cocinaba para todos, sin esperar gratitud. Poco a poco los hombres del rancho empezaron a admirarla. Había algo en ella que irradiaba serenidad, una fuerza silenciosa que parecía surgir del corazón. Luke la observaba desde lejos. A veces, cuando caía la tarde y el cielo se teñía de cobre, la veía sentarse en el porche con una Biblia vieja en las manos. Rezaba en silencio. Y luego sonreía, como si hablara con alguien que él no podía ver. En esos momentos el ranchero sentía una mezcla de ternura y culpa. ¿Por qué la había tratado así? ¿Por qué la había juzgado solo por su apariencia? Una noche de tormenta. Un rayo cayó sobre el establo y el fuego comenzó a devorar la estructura. Sin pensarlo, Anna May corrió dentro para salvar a los caballos. Luke intentó detenerla, pero ella se internó en las llamas. Logró sacar a 2 animales, pero una viga cayó sobre su hombro. Luke la rescató y la llevó a su casa, donde pasó la noche cuidándola, temblando de miedo al pensar que podía morir. Durante esa noche, mientras ella dormía, él le habló por primera vez con el corazón abierto. «No merezco tu bondad», susurró. «Me equivoqué contigo. Te juzgué sin verte de verdad». Cuando Anna May despertó, sus ojos claros se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. «A veces», dijo con voz débil, «el amor más grande nace cuando uno deja de mirar con los ojos». A partir de entonces, todo cambió. Luke no volvió a esconder su respeto, ni su creciente amor. Empezó a acompañarla en sus tareas, a escucharla leer en voz alta los salmos al atardecer, a descubrir en ella algo que nunca había conocido: paz. Su hermana, al verlos juntos, comprendió que aquel matrimonio que había intentado forzar por conveniencia se había transformado en uno nacido del alma. Cuando el cartero trajo una carta semanas después, Luke la recibió con el ceño fruncido. Venía de la agencia matrimonial. En ella se explicaba que, efectivamente, había ocurrido una confusión. Eleanor Grace había enfermado en el último momento, y Anna May había ocupado su lugar para que no se cancelara el contrato. Lo había hecho por necesidad, sin intención de engañar. Luke leyó la carta y la rompió sin dudar. «No me importa quién debió venir», dijo con voz firme. «La que Dios me envió fue tú.
El día de su boda fue sencillo. No hubo vestidos caros ni invitados de sociedad. Solo el sonido del viento y el olor del heno recién cortado. Los hombres del rancho adornaron el granero con flores silvestres, y Anna Mae, con un vestido que ella misma había cosido, caminó hacia el altar improvisado. Luke la esperaba con el sombrero en la mano y el corazón temblando. «Prometí no amar», le confesó. «Pero tú me enseñaste a hacerlo sin palabras». Ella sonrió. «Y yo prometí no esperar nada», respondió. «Pero encontré todo». Vivieron años felices. Anna Mae trajo vida al rancho, risas, canciones, y una ternura que ablandó el corazón del hombre más duro de Montana. Cuando nacieron sus hijos, Luke solía decirles que su madre había llegado en harapos, pero traía consigo el tesoro más grande del oeste, la capacidad de amar sin miedo. Y cada vez que el sol caía sobre las montañas, Luke miraba a su esposa y pensaba que, si el destino le había enseñado una lección, era esa: nunca rechaces el amor por no venir vestido de seda. En un pequeño pueblo polvoriento del territorio de Kansas, allá por el año 1881, las cartas eran la única forma de esperanza. Eran promesas de amor enviadas a través del polvo y la distancia. Palabras escritas con fe por mujeres que soñaban con un nuevo comienzo. Entre ellas estaba Clara Whitfield, una viuda de 27 años que lo había perdido todo en la fiebre del oro. A su esposo, su casa y su futuro. Trabajaba lavando ropa ajena, y cada noche antes de dormir, rezaba por una vida diferente, una donde no sintiera el frío de la soledad. Su vecina y mejor amiga, Mabel, una mujer alegre y entrometida, le habló de las novias por correo, mujeres que se escribían con hombres del oeste en busca de esposa. «Podrías ser feliz otra vez, Clara», le dijo. «Hay hombres allá que darían su alma por una mujer buena como tú». Con timidez, Clara escribió una carta a un ranchero llamado Henry Dorset, de Dodge City. Le contó de su amor por la lectura, por los amaneceres tranquilos, y por el pan recién horneado. No se describió hermosa ni rica, solo honesta. Pero Mabel, queriendo ayudar, cometió un error terrible. Sin decírselo, envió junto con la carta una fotografía vieja de otra mujer, una dama elegante de vestido fino y mirada altiva, convencida de que así Henry aceptaría más rápido. Semanas después la respuesta llegó. Henry, impresionado por la foto y las palabras dulces, pidió que Clara viajara hasta Kansas. Con el corazón lleno de ilusión, ella vendió su última manta, tomó el tren y partió con una pequeña caja de madera donde guardaba su Biblia, su anillo de boda y un trozo de pan envuelto en tela. Cuando llegó a la estación, el polvo del desierto se levantaba como humo, y el sol quemaba el horizonte. Allí junto al vagón la esperaba Henry Dorset, alto con sombrero negro y una mirada tan dura como el acero. Al verla bajar del tren, con su vestido sencillo, su sombrero gastado y sus zapatos rotos, su expresión cambió al instante. «¿Quién es usted?», preguntó con tono seco. «Soy Clara Whitfield», respondió ella confundida. «Usted me escribió». Henry la miró de arriba abajo, la mandíbula tensa. «No», dijo finalmente. «La mujer de la fotografía no era usted». Clara no entendía. Se sonrojó buscando las palabras. «No envié ninguna fotografía», susurró. «Solo escribí la verdad». Pero Henry no quiso escuchar. Ante los curiosos del pueblo la rechazó con frialdad. «No tengo interés en una impostora», sentenció dándole la espalda. El corazón de Clara se rompió en silencio. No lloró delante de nadie. Caminó hasta la posada, dejó su maleta, y al día siguiente pidió trabajo en el rancho más cercano, el mismo rancho de Henry Dorset. El capataz, sin saber quién era, la contrató para cocinar y lavar ropa. Así comenzó su nueva vida, hecha de silencio y dignidad. Trabajaba desde antes del amanecer, con el cabello recogido y las manos agrietadas. Henry la evitaba, pero la observaba sin querer. Le intrigaba su forma de sonreír incluso cuando estaba cansada, la manera en que trataba a todos con respeto. Su madre, una anciana enferma que vivía en la casa principal, pronto se encariñó con Clara. «Esa muchacha tiene luz», le dijo a su hijo una noche. «No dejes que tu orgullo te vuelva ciego». Pero el orgullo era una sombra vieja en Henry. Había sido traicionado antes, y juró no volver a confiar en nadie. Sin embargo, cada día que pasaba, algo en Clara derretía el hielo de su corazón.
Ella cantaba mientras cocinaba, hablaba con los caballos como si fueran amigos, y se arrodillaba a rezar al atardecer frente al horizonte. Un día, cuando un niño del rancho cayó enfermo de fiebre, Clara fue quien se quedó a su lado toda la noche, cuidándolo hasta que el pequeño se recuperó. Henry la encontró dormida junto al fuego, con el niño abrazado a su brazo. En ese momento su corazón se quebró por dentro. Se dio cuenta de que aquella mujer, la que había rechazado, era más real y más noble que cualquiera que hubiera conocido. Los días pasaron, y la tensión entre ellos se transformó en silencio amable, luego en respeto y finalmente en ternura. Henry comenzó a buscar pretextos para hablar con ella. Le preguntaba sobre su vida, sobre su pasado, y ella respondía con sencillez sin esconder nada. Una noche, durante una tormenta, él la encontró mirando la lluvia caer desde el porche. «Fui injusto contigo», le dijo con voz baja. «No debía haberte juzgado por una mentira que tú no escribiste». Clara lo miró, con la lluvia reflejada en sus ojos. «No me debe disculpas, señor Dorset», respondió. «A veces, las mentiras ajenas solo prueban quiénes somos de verdad». En los meses siguientes, la vida en el rancho floreció. Henry cambió. Sonreía más, ayudaba a los hombres en el campo, y comenzó a hablar de construir una nueva casa, una más grande, con una cocina luminosa, para alguien que sepa llenarla de amor. Los rumores en el pueblo crecían. Decían que el viejo Dorset estaba enamorado de su cocinera. Un día, llegó una carta del este. Era de la agencia matrimonial. Henry la abrió y leyó la verdad. Explicaban que la fotografía enviada no pertenecía a la señorita Whitfield y que, en efecto, ella había sido víctima de una confusión creada por terceros. En el sobre venía la copia de la carta original de Clara, con su letra delicada y sincera. Henry sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Corrió al establo, donde Clara alimentaba a los caballos, y se arrodilló frente a ella. «Perdóname», le dijo con la voz temblando. «He sido un tonto. Todo este tiempo creí que me engañaste, y fuiste la única que dijo la verdad». Ella lo miró, sorprendida. «¿Por qué ahora?», susurró. «Porque no puedo seguir un día más sin ti», respondió él. «No quiero una esposa por carta ni por foto. Te quiero a ti, la mujer que enfrentó la vergüenza, el trabajo y mi terquedad, sin perder su bondad». El viento sopló fuerte, levantando el polvo del suelo, mientras ella dejaba caer el cubo de agua. Su mirada se ablandó, y por primera vez desde que llegó a Kansas, sonrió con el corazón. Se casaron en primavera bajo un roble viejo, con los hombres del rancho como testigos y la madre de Henry bendiciendo la unión. Clara llevaba un vestido azul sencillo, y Henry un traje negro que apenas le quedaba bien. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, Henry dijo en voz baja: «Si la mentira de una carta me trajo hasta ti, entonces bendigo hasta el error». Con los años, la gente del pueblo contaba su historia como una de las más bellas del oeste. Decían que el amor verdadero no se mide por las apariencias, ni por las palabras escritas, sino por los actos que permanecen cuando la verdad sale a la luz. Y cada vez que Clara caminaba por el rancho con su delantal y su sonrisa tranquila, Henry recordaba que a veces, las mentiras más crueles pueden conducir a las verdades más puras. El tren cruzaba las llanuras del territorio Dakota, con un rugido que se perdía entre los vientos helados. En uno de sus vagones viajaba Mary Ann Holloway, una joven de rostro delicado y ojos llenos de esperanza. Hija de un predicador arruinado por las deudas, había aceptado convertirse en una novia por correo para un rico ganadero llamado Thomas McGraw, con la esperanza de salvar a su familia de la miseria. Llevaba consigo una maleta con vestidos finos, un retrato de su difunto padre y un pequeño crucifijo. Durante el trayecto, sin embargo, el destino se ensañó. Una banda de forajidos asaltó el tren, llevándose el dinero, las joyas y los equipajes. Mary Ann fue empujada al suelo y golpeada. Cuando el humo y los gritos se disiparon, se encontró sola, con el vestido roto y sin nada más que el crucifijo en el bolsillo. Pese a todo, siguió su camino a pie bajo la nieve, decidida a cumplir su promesa. Días después, llegó al rancho McGraw, exhausta y cubierta de polvo. Su cabello estaba enredado y sus manos llenas de heridas. Cuando tocó la puerta principal, el propio Thomas salió a recibirla.
Era un hombre de 30 y tantos años, de mirada dura y modales fríos. Vestía de negro, con una cicatriz que cruzaba su mejilla derecha. Al verla frunció el ceño. «¿Quién es usted?», preguntó. «Soy Mary Ann Holloway», respondió ella con voz temblorosa, su prometida. Thomas soltó una risa seca e incrédula. «Mi prometida es una señorita educada de Boston, no una vagabunda». Mary Ann bajó la mirada. Le explicó lo sucedido en el tren, pero él no creyó una palabra. Pensó que era una impostora que buscaba refugio. «No acepto mendigas en mi casa», dijo con desdén. «Puede quedarse esta noche en el granero, y mañana se marchará». Esa noche Mary Ann lloró en silencio, envuelta en una manta sucia entre el olor del heno. Pero en lugar de rendirse, decidió demostrar su valor. Al amanecer salió del granero y comenzó a trabajar. Reparó cercas, limpió corrales, alimentó animales. Cuando los vaqueros del rancho la vieron, se sorprendieron. Ninguna mujer había trabajado así antes. Con los días, su presencia empezó a sentirse como un rayo de sol en medio del invierno. Cuidaba de los hombres heridos, cocinaba para todos, y enseñaba a los niños de los trabajadores a leer en su tiempo libre. El capataz, un anciano llamado Silas, le tomó cariño y le llevó comida caliente al granero. «Usted no es ninguna ladrona», le dijo. «El señor McGraw no sabe lo que tiene frente a los ojos». Thomas, desde la distancia, la observaba sin entender por qué no se había ido aún. Algo en su tenacidad lo perturbaba. Una tarde la vio cargar un cubo de agua tan pesado que apenas podía sostenerlo. Se acercó y sin decir palabra lo tomó de sus manos. Por un instante sus miradas se cruzaron. En los ojos de ella había dignidad, no súplica. En los de él, confusión. Pasaron las semanas y el invierno se volvió más cruel. Una epidemia de fiebre azotó el pueblo cercano. Mary Ann fue la primera en ofrecer ayuda. Día y noche atendió a los enfermos rezando junto a sus camas, sin importarle el riesgo. Thomas la siguió en silencio, ayudándola a repartir medicinas. Allí, en medio del dolor, algo cambió entre ellos. Una noche, agotados, se refugiaron en una cabaña junto al río congelado. Mary Ann temblaba de fiebre. Thomas, que jamás había cuidado a nadie, se quedó a su lado. Le tomó la mano y susurró: «Me equivoqué contigo. Creí que solo las mujeres ricas merecían respeto, pero tú vales más que todas juntas». Mary Ann lo miró débilmente. «No vine por dinero», dijo con voz suave. «Vine porque quise creer en la bondad de un hombre». A la mañana siguiente, cuando ella despertó, él ya había encendido el fuego y le había preparado té. La trató con ternura por primera vez. Desde entonces Thomas dejó de llamarla extraña y empezó a decirle Mary. Poco después el cartero llegó al rancho con una carta. Era del Banco de Boston, confirmando que la agencia de novias había perdido contacto con Mary Ann después del asalto al tren y que su identidad estaba comprobada. Thomas leyó la carta una y otra vez, sintiendo la culpa hundirse en su pecho. Sin dudar, salió a buscarla. La encontró en el pequeño orfanato del pueblo, donde ayudaba a los niños enfermos. Llevaba el mismo vestido remendado, pero su rostro irradiaba una calma que lo desarmó. «Mary», dijo con la voz quebrada, «no merezco tu perdón, pero te lo ruego. No supe ver más allá de tus harapos. Pensé que el valor de una mujer se medía por su fortuna. Fui un necio». Ella se quedó en silencio unos segundos, luego sonrió levemente. «El oro se oxida, señor McGraw», respondió. «Pero la fe no», él cayó de rodillas. «Entonces déjame ganarme la tuya». Se casaron al comienzo de la primavera. Los hombres del rancho adornaron los establos con flores blancas, y el pastor local bendijo la unión bajo un cielo despejado. Mary Ann vestía de lino sencillo. Thomas llevaba el mismo abrigo de siempre, pero con el corazón distinto. Durante la ceremonia él tomó su mano y dijo: «Te prometo que nunca volveré a juzgar lo que no entiendo. Hoy sé que el amor no tiene dote, solo alma». Vivieron años de paz. Mary Ann transformó el rancho en un lugar lleno de música y risas. Fundó una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores, y cada domingo enseñaba lectura con su vieja Biblia. Thomas, más humilde, contaba a todos su historia como advertencia. «Casi pierdo el mayor tesoro de mi vida», decía, «porque venía sin joyas ni seda». Cuando el invierno regresó años después, solía recordar la noche en que una mujer sin nada llegó caminando desde la nieve.
y le enseñó que la riqueza más grande del oeste no se guarda en un cofre, sino en un corazón que no se rinde. El tren de la medianoche silbó al salir de Boston, dejando atrás el brillo de las lámparas y los ecos de una vida dorada. En uno de sus vagones viajaba una joven de rostro pálido y mirada asustada. Isabel Loring, hija única de un banquero poderoso y cruel. Su padre había arreglado su matrimonio con un hombre al que temía. Charles Everett, un abogado rico, pero despiadado. Isabel sabía que aquel enlace sería su prisión. Así que, una noche, vestida con ropas de sirvienta y un pequeño equipaje, huyó. Había leído un anuncio en un periódico. Ranchero solitario busca esposa honesta para compartir trabajo y hogar en Texas. Se ofrece respeto y techo seguro. Decidió responder bajo un nombre falso, Belle Harper. Era su única oportunidad para escapar del control de su familia. El viaje fue largo y lleno de miedo. A medida que el tren avanzaba hacia el sur, los campos se volvían más áridos, y el aire, más cálido. Isabel no era una mujer acostumbrada a la pobreza, pero aprendió rápido. Dormía sentada, compartía pan con extraños, y se cubría con un abrigo ajeno cuando caía la noche. Cuando finalmente llegó al pequeño pueblo de Fort Stockton, Texas, no quedaba nada de la hija de banquero, solo una muchacha cansada con el polvo del camino en el rostro y el corazón latiendo de esperanza. El hombre que la esperaba en la estación era Caleb Boone, un ranchero de pocas palabras y mirada triste. Tenía alrededor de 40 años, el cabello oscuro y las manos endurecidas por el trabajo. Había perdido a su esposa hacía 5 años y juró no volver a amar. Solo aceptó el acuerdo de matrimonio por correo para tener compañía en el rancho y una madre para su hijo pequeño, Ellie. Cuando Isabel bajó del tren, Caleb se quedó inmóvil. No era lo que esperaba. El anuncio prometía una mujer robusta, fuerte, capaz de trabajar la tierra, no una muchacha delgada con un vestido raído. ¿Eres Belle Harper?, preguntó con escepticismo. Sí, señor Boone, respondió ella con voz firme, aunque temblaba por dentro. Caleb no la rechazó, pero dejó claro que no esperaba amor. No busco romance, dijo con frialdad, solo alguien que ayude y sepa callar. Ella asintió sin defenderse. En su silencio había algo digno, algo que desconcertó a Caleb. Desde el primer día, Isabel se dedicó a trabajar. Cocinaba, lavaba, alimentaba a los animales, cuidaba al pequeño Ellie con ternura. Aunque no sabía nada del campo, aprendía rápido. Su delicadeza contrastaba con la rudeza del oeste, pero su voluntad la hacía encajar. Con el tiempo, el rancho Boone empezó a cambiar. Las flores silvestres crecieron cerca de la casa, y la risa de Ellie volvió a escucharse. Isabel tejía por las noches y le contaba al niño historias de caballeros y castillos, aunque las disfrazaba como cuentos de vaqueros. Caleb la observaba desde la puerta, sintiendo cómo su soledad comenzaba a ceder, aunque no quería admitirlo. Una tarde de verano, una tormenta eléctrica azotó las llanuras. Isabel corrió al establo para proteger a los animales y Caleb la siguió. Un rayo cayó cerca y ella tropezó. Caleb la sostuvo por la cintura. En ese instante el silencio se hizo denso. Sus rostros quedaron tan cerca que el hombre, por primera vez en años, sintió su corazón despertar, pero se apartó. «No deberías arriesgarte así», murmuró intentando sonar severo. «No me gusta ver sufrir a nadie, ni siquiera a una bestia», respondió ella. Esa noche Caleb no pudo dormir. Pensaba en su dulzura, en su fuerza, en cómo parecía iluminar su casa con solo estar presente. Pero Isabel guardaba un secreto, y ese secreto pronto la alcanzaría. Semanas después, un forastero llegó al pueblo con una recompensa en la mano. Buscaba a Isabel Loring, la heredera desaparecida de Boston. El sheriff llevó la noticia al rancho, y Caleb escuchó atónito cómo describían a la fugitiva. La edad, el cabello, los ojos, todo coincidía. Esa noche enfrentó a Isabel. «¿Quién eres realmente?», preguntó con la voz rota. Ella se quedó inmóvil. Luego bajó la cabeza. «Soy Isabel Loring. Mi padre me prometió a un hombre cruel. Hice lo que debía para sobrevivir. No quise engañarte, Caleb. Solo quería vivir libre». Caleb, dolido, se alejó sin decir nada. Durante días no habló con ella.
Isabel, sabiendo que su presencia podía traerle problemas, empacó sus pocas cosas y se preparó para marcharse. Ellie lloró al verla irse. ¿Por qué te vas, Belle?, preguntó el niño. Porque a veces, cariño, amar también significa irse, susurró ella, acariciándole el cabello. Esa tarde, cuando Isabel caminaba por el sendero hacia la estación, el cielo comenzó a llenarse de nubes negras. Caleb apareció a caballo cubierto de polvo, con el rostro desesperado. Se bajó de un salto y la tomó de las manos. «No me importa quién fuiste», dijo con voz temblorosa. «No me importa tu nombre, ni tu dinero, ni tu pasado. Te quiero por lo que eres ahora. La mujer que trajo vida a mi casa y risa a mi hijo». Isabel lo miró, y las lágrimas cayeron por primera vez desde que huyó de Boston. «Creí que nunca podría ser amada por lo que soy», susurró. «Entonces déjame demostrarte que sí puedes», respondió él. Volvieron juntos al rancho bajo la lluvia. A partir de ese día, Isabel dejó de esconder su historia. Los rumores en el pueblo se apagaron con el tiempo, porque todos veían que Caleb Boone y su esposa eran un símbolo de algo más grande que la decencia o la riqueza: la redención. Se casaron oficialmente meses después. Cuando llegó el documento que liberaba a Isabel de su antiguo compromiso, Ellie fue quien llevó los anillos. Durante la ceremonia, bajo el mismo roble donde Caleb solía sentarse a recordar a su difunta esposa, él dijo: «La vida me arrebató una mujer buena, pero Dios me trajo otra, disfrazada de fugitiva, para devolverme el alma». Isabel sonrió. «Y yo encontré el hogar que siempre busqué», respondió. Con los años el rancho prosperó. Isabel abrió una pequeña escuela para las niñas del pueblo, enseñándoles a leer y escribir. Caleb solía bromear diciendo que ella trajo civilización al desierto, pero en el fondo sabía la verdad. Ella trajo amor donde solo había tierra seca. Cuando el sol caía sobre las praderas y el viento soplaba entre los establos, Caleb la observaba caminar con su vestido sencillo, riendo con Ellie, y pensaba que no había joya ni apellido que valiera más que aquella mujer en harapos que un día bajó de un tren buscando libertad. Y encontró sin querer un corazón dispuesto a amarla para siempre.